Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibid la bienvenida al capítulo 16 de 24 de enero de 2022 del podcast de la energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El horizonte energético ya debe basarse mayoritariamente en la generación renovable para poco a poco llegar a ser el 100%. Para llegar a ese escenario hay todavía bastante que andar. Y hay algunos retos tecnológicos y sociales que ir superando. Uno de ellos es ampliar el abanico del aprovechamiento energético renovable, más allá de eólica o fotovoltaica. Hoy venimos a hablar de una de esas energías renovables de las que se habla poco, pero que puede tener un gran potencial de generación de electricidad o calor, al menos en algunas regiones del planeta. Se trata de la energía geotérmica de media y alta temperatura o de alta entalpía. Para hablar de ello, hoy tenemos en el podcast de la energía a Sherezade Díaz Martos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Sherezade es geóloga con especialidad en hidrogeología y máster en energías renovables por la Universidad de Reykjavik. Pues ya veremos la influencia de Reykjavik en la charla de hoy. En los últimos 9 años se ha dedicado a la ingeniería de reservorio en ambientes geotérmicos y ha sido gerente de yacimientos en la primera geotérmica privada en México. Y se ha especializado en modelado numérico en Islandia. Actualmente colabora como consultora en proyectos de media y alta entalpía, tanto para generación eléctrica como para generación de calor de uso industrial. Además de esta presentación así un poco más genérica, no sé si nos quieres contar algo de tu carrera profesional o cómo has llegado aquí, qué te ha llevado a esto o ampliar algo a lo que te dedicas. Sí, bueno, primero que de todo, bueno, feliz año nuevo y bueno, muchísimas gracias Álvaro por invitarme a vuestro podcast, que es súper interesante y muy recomendable. Y bueno, pues sí, creo que un poco la biografía va muy en consonancia un poco con la charla, porque voy a hablar de casos prácticos en Islandia, porque lo conozco, porque estudié allí, y en México porque trabajé en geotermia. Entonces, bueno, pues nada, yo soy, para que veáis un poco la trayectoria, yo soy geóloga, licenciada por la por la Complutense de Madrid, y luego me especialicé en hidrogeología. Trabajé como hidrogeóloga en varias empresas y en proyectos. Bueno, trabajé sobre todo para el tema de AVE y bueno, pues por X razones me quise enfocar un poco a las renovables. Entonces, bueno, por mi background, pues la renovable que más cuadraba conmigo era la geotermia. ¿Qué pasa? Pues la geotermia aquí no se estudiaba, no había proyectos, entonces, bueno, pues de los distintos sitios me decanté por Islandia, estuve allí estudiando en los 2013. 2014, antes de terminar, me contrataron en México, allí estuve trabajando 3 años largos y posteriormente me volví a Reykjavik para terminar el máster. Hice el proyecto de fin de carrera en modelado numérico y luego estuve trabajando en México, volví a Islandia. Y finalmente en 2018 regresé a España, donde bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar como consultora privada en algún proyecto aquí en Europa y también en México. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia y ahora, ya conociendo un poco el hilo, pues os contaré un poquito cómo es la geotermia en estos países y cuál es el futuro un poco también en Europa y en España más en concreto. Bien, pues hemos nombrado ya muchas veces la palabra geotermia y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a decir, ¿qué es la geotermia?
Bueno, pues la geotermia es el estudio de la energía calorífica que contiene la Tierra, ¿no? Así, muy genérico. ¿Qué pasa? Que aquí la geotermia la que se conoce es la de baja temperatura. La geotermia la podemos dividir, dependiendo de la temperatura, en muy baja, baja, media y alta. La muy baja, pues es un poco la que nosotros más conocemos en España y es más común, pues, Y que ya no para suena rara, o sea, que calefacción. ya quien conoce algo, ya es raro que conozca este tipo de Correcto. geotermia. Correcto, Álvaro, pero es rara aquí porque Europa está muy extendida bueno, pues es una energía muy eficiente, sobre todo para calefactar. Se basa bueno, pues que hay un gradiente geotérmico. ¿Esto qué es? Esto es, nosotros, bueno, intuimos o sabemos que varía la temperatura según aumenta la profundidad, ¿no? Cuando hacemos un sondeo, una perforación en la Tierra, hay un gradiente geotérmico común, natural en la Tierra, que es de unos 25 o 30 grados Celsius por kilómetro. Entonces, aprovechando ese gradiente geotérmico, bueno, pues yo puedo hacer una perforación económicamente viable, es decir, no voy a hacer 1 kilómetro, pero puedo hacer 100 o 200 metros y obtengo, pues a lo mejor 17 grados continuos. La gracia de la geotermia es que, como no depende de los ambientes externos, sino que es constante y lo que influye es el calor de la Tierra, pues siempre voy a tener ese calor permanente, día y noche. Si Y da pensemos igual en también la las cuevas, estación. las cuevas, las bodegas, que tienen una temperatura ambiente más o menos O constante a el, lo largo del año. Efectivamente, o el metro, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando entras en el metro, pues mira, si es invierno muy a gusto, no está calefactado, pero él mismo ya tiene una temperatura, pero bueno, pues en verano pues hace más calorcito. Entonces, eso es la geotermia de baja, se utiliza de muy baja, vayas, menos de 30 grados y se utiliza para calefacción. Ahora, pues eso está más en boga y está empezándose a hacer un poco más en España. Luego está la de baja temperatura, que son entre 30 y 100 grados, que es un aprovechamiento térmico en industrias, calefacciones. Luego está la de media, que es de 100 a 150 grados, y ahí ya sí se genera electricidad. Y el sobrante se utiliza también para aprovechamiento térmico. Y luego está la de alta temperatura, que son grados superiores a 150 grados. Es para generación de eléctrica. Es más de la que vamos a hablar y es más la que yo he trabajado profesionalmente. ¿Y por qué se utiliza la de más de 100 para producir energía? Porque hierve el agua a más de 100 grados, porque básicamente el esquema de una central de producción eléctrica por geotermia es el esquema de una central térmica de producción de electricidad, igual que la que se quema gas, en la que se fisionan átomos o se quema carbón, ¿no? Correcto, es exactamente lo mismo. O sea, cualquier central de generación eléctrica lo que hace es mover los álabes de una turbina y esos álabes de esa turbina se mueven con vapor. O sea, mueves los álabes de la turbina, ese movimiento pasa a un rotor, ese rotor está en un generador y que yo le llamo la caja mágica, donde se genera la electricidad, ¿no? Que se mueve alrededor de una bobina, etcétera. Pero cómo se obtiene ese vapor, ahí es la diferencia. ¿Cómo se obtiene ese vapor en una central de ciclo combinado? Pues quemando gas. ¿Cómo se obtiene ese vapor en una central nuclear? Pues a través de generación de calor con La fisión de los elementos átomos. radioactivos. Correcto. ¿Y cómo se obtiene con la geotermia? Pues se obtiene directamente el vapor del subsuelo. ¿Cómo Nos lo tenemos dan vapor hecho, del pero hay que ir a subsuelo? buscarlo. Exacto, muy bien, muy bien. Nos lo han hecho, pero hay que ir a buscarlo. Si quieres explico un poquito cómo sería el funcionamiento básico de una planta geotérmica. Ya hemos explicado un poco las instalaciones superficiales. Tenemos una central al uso, no es la misma, por supuesto, porque bueno, hay unos elementos que se diferencian, que no vamos a entrar en eso, pero básicamente las instalaciones superficiales son eso. Pero debajo, ahí está el trabajo de los geólogos y los geocientistas, hay un yacimiento.
Entonces, ese yacimiento es el que me va a proporcionar el vapor que luego voy a utilizar. Entonces, si quieres explico un poco qué es un yacimiento geotérmico y cómo se obtiene ese vapor. ¿Te parece? Sí, claro. Vale. Pues bueno, un yacimiento geotérmico, bueno, un yacimiento en general es una zona del subsuelo que tiene un aprovechamiento económico rentable. Nosotros conocemos los acuíferos. Los acuíferos son yacimientos que contienen agua. Es una roca que por porosidad o permeabilidad yo puedo obtener agua a través de un sondeo. ¿Vale? Eso que has dicho no te creas que lo tiene todo el mundo en mente, ¿eh? Que la gente se imagina una cueva, una cantimplora gigante Sí, llena de agua y no, son los poros de la roca normalmente, ¿no? correcto. Vamos a imaginarnos un granizado donde yo le meto una pajita y a través de la pajita obtengo el líquido. Esa pajita sería una perforación y así es como muchos de los campos españoles se riegan, gracias a los acuíferos superficiales. ¿De qué estamos hablando en geotermia? Estamos hablando de un acuífero profundo y ese acuífero profundo además está caliente. Ahora vamos a irnos un poquito para atrás y vamos a hablar de la tectónica de placas. Hemos hablado de un gradiente geotérmico normal, que son 30 grados por kilómetro, pero hay lugares en la Tierra donde ese gradiente es excesivo, es muy alto, es anómalo. Y esos lugares son donde, sabemos que la Tierra se crea y se destruye, la Tierra, me refiero a la corteza continental. La corteza continental y oceánica. Se genera en las dorsales. Por ejemplo, el caso de Islandia está en la dorsal medio atlántica y ahí se genera corteza. Y se destruyen las zonas de subducción. Zonas de subducción, por ejemplo, pues toda la costa oeste de América, tanto Norteamérica como Centroamérica y Sudamérica. Es el caso de México. Todas estas zonas son zonas volcánicas y también con actividad sísmica. Se le denomina círculo de fuego, que es un círculo porque si lo dibujas en el mapa, pues es toda la zona, el oeste de América, Japón, Indonesia, toda esa zona es el círculo de fuego y todos esos países tienen geotermia de uso industrial. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ahí tengo vulcanología, tengo volcanes, tengo una anomalía térmica muy en superficie. ¿Esto qué genera? Pues que un cuerpo caliente, como puede ser una cámara magmática, está muy somera, está a lo mejor a 4 o 5 kilómetros y calienta un acuífero profundo. Ese es el objeto de mi yacimiento, de mi planta geotérmica, tener un acuífero profundo con alta temperatura y con permeabilidad, para que yo pueda extraer agua de ese yacimiento. Ese agua está pues a más de 100 grados, pero no ebulle porque está a una determinada presión, a mayor presión que la presión atmosférica. Es decir, es como un ejemplo, como una olla express. Yo tengo agua a más temperatura de 100 grados, tengo agua a 200 o 300 grados, pero como está a alta presión, como en la olla express, sigue siendo líquida. Por lo tanto, en el ejemplo de la olla express, cuece los alimentos más rápidamente y en la geotermia yo tengo ese agua líquido, en estado líquido, a alta temperatura. Cuando yo hago una perforación y la descomprimo, este agua pasa a ser vapor. Y así es como obtengo el vapor que mueve la turbina. Esto lo hablamos en el episodio 12 que hablaba del gran apagón, que bueno, todavía no ha llegado, estamos empezando el invierno todavía, a ver si llega. Que decía que hablaba del gas licuado, el gas natural o el gas, el GLP. Y hablaba de esto, que normalmente siempre nos dicen en el colegio o incluso hasta el instituto, que
que la materia cambia estado al subir la temperatura, pero no se hablan de la presión. Y fíjate en cuántas aplicaciones aparece, la tenemos ahí al lado en la olla a presión. Y a la inversa también, no sé si quien nos escucha lo habrá visto alguna vez, si metes un vaso en una campana de vacío, se le extrae el aire y se va consiguiendo cada vez una atmósfera más vacía, digamos, el agua hierve a temperatura ambiente también. Entonces, eso es lo que se está produciendo aquí. Hay agua a gran presión, la despresurizas, se separan las partículas y tienes vapor. Correcto. Entonces, ahí ya, dependiendo de las presiones y de las temperaturas, pues tenemos diferentes tipos de yacimientos. Tenemos yacimientos de vapor seco, que son excelentes, pero son muy raros. Es decir, es un yacimiento que solamente tiene vapor. Hay ejemplos, pero no son contados. La mayoría de los yacimientos son bifásicos, que se llama. Tienes vapor, pero también tienes agua, que en este caso se llama salmuera. Tenemos que tener en cuenta, no es un agua a luz, o sea, no es un agua que podamos nosotros beber, es un agua, date cuenta que el agua a esa temperatura diluye, igual que cuecen los alimentos, pues también cuece un poco la roca. Entonces diluye y se mineraliza muchísimo. Entonces es un agua pues que después al despresurizarla pues tiene unos problemillas químicos que hay que tratar. Los geoquímicos trabajan mucho con ellos porque bueno, pues puede generar mineralizaciones complejas y bueno, eso lo hablaremos después en la parte donde explico un poco qué hacemos los geocientistas en este tipo de yacimientos. Bien. Pues yo quería hablaros un poco de la geotermia, pues bueno, mi paso por Islandia, cómo ha influido la geotermia en ese país. Pues cuéntanos, sí. A ver, bueno, pues Islandia, yo llego allí en el 2013 y bueno, pues yo no había vivido en un país nórdico y yo creo que ahora ya además se puso muy de moda porque abrió mucho las puertas al turismo y muchas personas ya lo conocen y además tenemos en la cabeza un poco a Islandia como un país moderno, económicamente muy, muy productivo, muy estable y tal, pero no siempre fue así. Es un país que bueno, se independizó de Dinamarca en el 1874. Era un país pues básicamente de pescadores, bastante pobre y además, bueno, pues está en el círculo polar ártico. Es un clima bastante hostil, ya no solamente por el frío que hace, sino porque 6 meses al año es de noche. Entonces eso acarrea muchos problemas, muchas circunstancias, muchas casuísticas. Por ejemplo, no hay el crecimiento vegetativo, el crecimiento vegetal es muy escaso. O sea, que crezca un vegetal o un árbol es complicadísimo allí. Entonces, hasta 1970, pues la mayor parte de la producción eléctrica era de combustibles fósiles. Tú imagínate una isla en medio del Atlántico, pues ¿cómo llegan los combustibles fósiles? Pues son muy caros, hay que transportarlos, etcétera. Y bueno, pues los islandeses utilizaban la geotermia de manera local. Ellos tenían sus pozos, pues hacían sus calefacciones allí como podían un poco. Sí, por decirte un uso tradicional que yo conozco de la geotermia, yo me he comido en las Azores un cocido hecho con geotermia. No, no sé si lo habrás visto tú también, imagino, un agujero en el suelo directamente, además venía, para reutilizarlo, pues ponían como una especie de tubería de hormigón, como las que se pueden utilizar en saneamiento, en algunas canalizaciones, y ahí metían la olla, claro, no era gran temperatura, pero a 1 metro del suelo estaba 2 o 3 horas y se hacía un cocido a fuego lento estupendo. Estupendo, seguro que estaba buenísimo. A lo mejor te sabía un poquito a azufre, porque esa es una de las características. No, pues estaba sellado, sellado, o sea, en la medida de lo posible estaba tapado, pero es verdad que alrededor sí que había pues las manchas en el suelo así amarillentas y demás del azufre, sí. Y ese olor a huevo podrido que es un poco característico de la geotermia. Bueno, las Azores es otro ejemplo que recientemente ha instalado geotermia, tienen una planta de producción eléctrica pues no hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues Islandia lo que pasa es que fueron pioneros. En los 70, pues las autoridades locales empezaron a ver
cómo podían hacer este sistema un poco más local, perforaron los primeros pozos, hicieron la primera calefacción centralizada y en los 60 pues ya se metieron un poco a hacer investigación, a hacer fondos de mitigación geotérmica. Bueno, esto también hay que comentarlo, esto es importante porque en un proyecto geotermoeléctrico una de las mayores partidas es los pozos. Son pozos bastante profundos, tienen entre pues, 1.500 a 3.000, 4.000 metros y bueno, pues no todos los pozos salen bien. Por diferentes causas, pues puedes tener un pozo seco o un pozo en una ubicación no deseada. Y estos son muchos millones de euros perdidos. Entonces, bueno, pues tiene que haber un marco jurídico, administrativo que favorezca este tipo de inversiones. Y bueno, pues Islandia, también otra característica reseñable, que no todo el mundo lo sabe, y es que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que toda su producción eléctrica es renovable. Pero lo que no sabemos, o yo no sabía cuando llegué, es que ellos pueden generar toda su electricidad con la hidroeléctrica, porque tienen unos ríos que vienen de glaciares, que bueno, impresionantes, vaya. Pero la geotermia la tienen porque les produce calor, claro. Como ellos tienen geotermia de alta, porque de baja no tienen de alta directamente, pues y pasan ya el sistema... 4 metros y ya es de alta temperatura. Casi que sí. Producen electricidad. Y bueno, el 80% de la población vive en Reykjavik, que es la capital. Entonces, bueno, pues como a 30 kilómetros está un yacimiento que se llama Heliseidi. La planta se llama Heliseidi. Allí tienen su planta, tienen sus pozos, generan electricidad y mediante un intercambiador de calor, porque ya he comentado que la salmuera es muy mineralizada y puede ocasionar problemas químicos, hacen un intercambio de calor con agua fresca y ese agua buena, sin mineralizar me refiero, y ya caliente, la mandan a Reykjavik, donde la distribuyen en una red de distribución local y también tienen un sistema muy interesante que es de almacenamiento, porque pues dadas las condiciones climatológicas, ellos se aseguran de tener, tienen unos tanques enormes y tienen esos tanques les permiten estar hasta 5 días sin calefacción, teniendo calefacción en ese agua que guardan como backup, porque por algún problema en la planta o lo que sea. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo un país ha pasado de ser un país de pescadores con una economía muy, muy limitadita yo cuando vivía allí era estudiante y recuerdo nos cobraban la electricidad, claro, y la electricidad pagábamos, al cambio eran 10 euros entre 3 personas al mes. Esto era lo que se paga y es lo que se paga ahora, la electricidad, claro, montaron esto en los 70, ya está amortizado y pues un país con electricidad casi gratis da mucho juego. Por ejemplo, recuerdo, todas las empresas que generan aluminio estaban implantadas en varios países, han ido cerrando y en Islandia continúan porque la electricidad es muy barata. Es una industria que consume mucha electricidad y económicamente les es viable. Y pues también comentar un poco cómo he visto yo la evolución de los planes que ellos tienen. También es un país que tiene una visión así largoplacista, que a mí me sorprendió bastante. Cuando estuve yo la primera vez, yo viví 2 años en épocas separadas. Estuve primero en el 2013, cuando hice el primer año de máster, y allí me hablaban, que yo me acuerdo mucho que me chocaba, de proyectos a 25 años. Entonces, como ellos ya tenían el país electrificado, la electricidad es renovable, gratuita, iban a por la electrificación del parque móvil. Entonces tenían un plan a 25 años y cuando volví 4 años más tarde, ya vi las primeras gasolineras eléctricas. Entonces, dentro de su plan, que ya te digo que es jurídico, administrativo, económico,
las recargas eran gratuitas y tenían pues sus subvenciones para la gente que se comprara un coche eléctrico, tenía garantizado el suministro gratuito y bueno, y parking y todo ese tipo de cosas durante 5 o 6 años, y a partir de ahí empezarían a cobrarlo para animar un poco a que la gente electrificara su transporte. Y bueno, pues eso es un poco el hoy en día. Y el futuro de Islandia en la geotermia, que también, bueno, ya te digo, como tienen sus planes a largo plazo, pues ya lo tienen ellos visualizado. Otro de los problemas que he comentado que tienen es el tema de la seguridad alimentaria. Pues es un país que los vegetales les cuesta bastante crecer, y lo que hacen es invernaderos con geotermia, lo calefactan con calor geotérmico y lo iluminan de manera artificial con luces. Entonces tienen toda una industria pues ahí por explotar, porque tienen un plan de hacer un macro invernadero. Tienen invernaderos bastantes, pero son pequeñitos, pero tienen un proyecto de un macro invernadero para autoabastecerse en caso de que pues el alimento sea más costoso, que es lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Ahora el transporte de todo es mucho más caro y bueno, pues eso es un poco su proyecto. La verdad es que es impresionante, o sea, lo que estás contando, que es verdad que tienen recursos para aburrir, ¿no? Entre hidroeléctrica y geotermia, pero también hay que tener voluntad de hacerlo, ¿no? Y darte cuenta de que tienes el problema y que tienes las soluciones al alcance de la mano y poner todos los recursos para unir esas circunstancias. De luego es también, bueno, recordemos que es el país también que decidió no pagar a los bancos, ¿no? Y por lo que decías, que es un país curioso, es pequeñito, pero que por lo que parece es muy interesante de visitar y de estudiar por todos los aspectos que estás contando. Sí, como todo, nada es idílico, pero sí tienen su parte buena. Y una también hay que reconocer que es un país muy pequeño y es más fácil hacer esas interacciones, por ejemplo, público-privadas. Yo cuando estuve en la universidad veías una cosa que funciona muy bien, ¿no? Empresas públicas, o sea, empresas privadas y públicas trabajando de la mano, porque es la manera en la que se saca este tipo de proyectos. Son muy caros y son a largo plazo, entonces tienes que tenerlo todo bastante engranado. Por ejemplo, la investigación que está ahora Islandia metida en el tema de la geotermia, porque bueno, el mundo geotérmico es muy pequeño, hay unos cuantos países que son los que están liderando la geotermia, pues que son Islandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y poco más. Luego ha habido, bueno, hay más países con geotermia, pero sobre todo los que están despuntando yo creo que son estos. Islandia se está enfocando, por ejemplo, en los fluidos supercríticos. Bueno, es un proyecto en el que, bueno, los fluidos supercríticos, todos conocemos el punto triple del agua, ¿no? Sabemos que a 0 grados tenemos fase gaseosa, líquida y sólida, pero hay un punto a 274 grados Celsius en el que pues la entalpía se dispara. ¿Esto qué quiere decir en términos económicos? Pues que si yo tengo una planta de 25 megas que me la está suministrando, ponte 9 pozos normales, pues con uno supercrítico la coparía. Pero claro, hay dificultades, si no se haría. Las dificultades pues son de materiales. No hay materiales pues que aguanten esas temperaturas. Y luego también químicas, hay mucho problema. Pues si he dicho que ya la salmuera está mineralizada, estos fluidos supercríticos tienen unos problemones ingentes. Entonces ellos están investigando, llevan ya pues dos pozos perforados en estas condiciones. El proyecto se llama IDDP. Han hecho el 1 y el 2, Icelandic Deep Drill, y bueno, pues han perforado, han llegado hasta el magma y han tenido, pues ha sido un fracaso entre comillas, ¿no? Ellos ya saben que van a encontrar muchos problemas
y en esos problemas buscan las soluciones y perforan otro. Y esto es un proyecto de colaboración público-privada ejemplar. O sea, ahí están metidas todas las empresas que hacen perforación, las empresas que tienen plantas, el Estado, y todos colaboran para, bueno, pues formar a personal y tener pues patentes en este futurible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es muy interesante, es un país muy interesante y desde el punto de vista geotérmico, desde luego, un referente. Y otro referente es México. Sí, México es un referente y además, bueno, pues porque yo trabajé allí durante tantos años, pues lo tengo ahí, tengo un pedacito de mi corazón allí. Entonces, bueno, de México yo pues quería comentar un poco. Yo allí lo que hice es trabajar en una empresa, en una industria. Bueno, quiero decirte, en Islandia estudié, también colaboré con empresas, pero lo que es trabajar en una empresa, ver el día a día de un proyecto geotérmico fue en México. México también inicia en la geotermia en los años 60. Cuando bueno, pues, el ingeniero Luis de Anda Flores visita Larderelo, porque todo esto de la geotermia empieza en Italia, curiosamente. Y bueno, pues ve que puede replicar algo así en México. Entonces vuelve a México y hace la primera perforación en Paté, en el estado de Hidalgo. Y después, bueno, pues se forma Comisión Federal. Él es uno de los ingenieros que forman esta. Bueno, Comisión Federal es la entidad estatal que, bueno, es la que tiene casi todas las plantas en México. Creo que tiene 5 o 6 grandes plantas. Están los humeros, azufres, cerbrígenes, Cerro Prieto. Cerro Prieto es la segunda más grande del mundo. Y bueno, es una planta que tiene 700 y pico megas instalados, es una señora planta. Y bueno, pues yo de México y de la geotermia en particular quería hablar un poco de las etapas por las que pasa un proyecto de este tipo. Entonces, lo que quería un poco también resaltar es que cuando hablas de este tipo de proyectos es muy llamativo el tema de la perforación, pero no es ni la última, ni la primera, ni a lo mejor la más importante. Por supuesto es importante, pero ¿dónde se hace la perforación? Eso es de suma importancia y eso es la etapa previa, la etapa de exploración, que ahí, bueno, pues como yo soy geóloga, pues es donde me puedo lucir más y donde quiero echar un capote porque es una de las partes más importantes y la labor de los geocientistas ahí es básica. Entonces, bueno, hemos hablado de un yacimiento, pero hay que localizar este yacimiento, definirlo geográficamente y saber un poco cómo funciona, porque hemos dicho que es una renovable, pero ¿por qué es una renovable? Porque yo estoy extrayendo un fluido, pero tengo que reinyectarlo y de la manera en la que yo lo reinyecte, lo voy a hacer renovable o no. Entonces, sí, porque comentábamos antes de empezar con el programa de esta circunstancia, lo de que hay que reinar los yacimientos, porque igual que has nombrado anteriormente a los acuíferos, sabemos que los acuíferos se sobreexplotan y se secan. Incluso también, bueno, he leído por ahí también que incluso podrían llegar a enfriarse, aunque sea a lo largo de varios cientos de años, ¿no? Pero bueno, perdona, sigue con el hilo que lleva. Sí, no, pero es justamente eso. O sea, un yacimiento geotérmico pues es un cúmulo de agua caliente a presión. Ese es el momento inicial en el que llegamos y si yo perforo y extraigo y no reinyecto, lo que pasa es que se me va a bajar la presión y bueno, puede llegar un momento, o sea, el hecho de que yo tenga presión es por eso que el pozo es surgente, o sea, yo no tengo que bombear el agua ni nada, sale por sí mismo.
pero si yo sobreexploto el yacimiento, pues voy a tener un problema. También es importante saber que cuando yo hago un proyecto geotérmico, el proyecto trabaja como una entidad única, es decir, mi yacimiento y mi planta están conectados mediante un pozo y unas tuberías, tienen que trabajar a la misma presión. Si yo, de hecho, el diseño de la turbina, etcétera, va en función de las características de los pozos que yo tengo, del yacimiento que yo tengo. Entonces es muy importante mantenerlo en el tiempo y mantener esa presión, porque luego es económicamente costoso tener que reperforar, perforar de nuevo, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que definir el yacimiento. Para eso los primeros que entran son los científicos. La geología es sumamente importante, la geología estructural. Hemos dicho que estamos trabajando con agua y el agua estamos hablando de medios, a ver, esto no quiero entrar en eso, pero son medios fracturados. Es decir, imagínate una tableta de turrón, pero del duro. ¿Vale? Sí. Una tableta de turrón del duro, de este que se parte con el martillo, con el que me he comido estas navidades de Salamanca, por cierto, ahí, de Ciudad Rodrigo. Les hago promoción. Recomendación. Recomendación. O sea, ese turrón se parte con un martillo y queda partido en cachitos, pero si yo intento perforar o meter una pajita donde no se ha partido, yo no puedo obtener agua. O sea, imagínate que esa tableta de turrón la meto en agua. Solamente podré obtener agua donde está partido. Bueno, pues eso es un yacimiento fracturado. Entonces, ¿dónde están estas fracturas? Es sumamente importante. Y eso es la geología estructural. Un zaurí no lo saca, ¿no? Un zaurí no lo saca. Bueno, eso es una pregunta con trampa. Nada en contra de los zauríes, pero no son métodos científicos, ¿no? Los geólogos, los hidrogeólogos trabajamos con una serie de herramientas científicas. Entonces, bueno, pues un zaurí puede acertar, pero nunca vas a saber por qué. Aquí al inversor hay que decirle, pues vamos a perforar aquí y es por esto y por esto otro. Luego vienen los geofísicos, otra de la parte muy, muy importante en la exploración. Vamos a ver, Álvaro, yo tengo agua muy caliente a profundidad. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale a superficie? Y está a mucha presión. Bueno, te la respondo yo, no hace falta que... No tiene demasiados obstáculos por el camino o no encuentra Claro, esa hay un grieta. Hay un obstáculo que es pues la tapa de la olla express que hablábamos. Hay un sello. Ese sello se ha formado por el mismo calor, el mismo yacimiento, ese mismo calor, el agua ha hecho como un tapón, ha alterado la mineralogía de la roca y ha creado una capa sello. Entonces se genera una capa arriba, de encima del yacimiento, y esa capa se puede ver con la geofísica, ¿vale? Es muy importante verla, ver a qué profundidad está y ubicarla en el espacio, porque bueno, a veces esa capa está a 1 kilómetro, a veces está a 1,5 kilómetros, y no es lo mismo perforar a 1 kilómetro que perforar a 1,5 kilómetros. Cuando yo defino esa capa, yo sé que debajo de esa capa está mi yacimiento. Entonces los geofísicos... Perdona, ¿de qué rango de profundidades estamos hablando? Pues claro, profundizar 1.000 o 1.500 metros es mucho. O sea, tú miras hacia el horizonte 1.000 metros y dices, pues ahora todo esto para abajo. Sí. La perforación, que vamos a hablar luego un poquito, es de, bueno, los yacimientos normalmente son de 1.500 a 3.000, 4.000, hasta 5.000 metros. O sea, son perforaciones de petróleo. De hecho, las máquinas son las de petróleo. La manera un poco es parecida, pero no igual, porque hay características diferentes. Y el petróleo tiene mucha presión y baja temperatura, y la geotermia es al revés, tiene mucha temperatura y baja presión.
Entonces hay cosas diferentes en la perforación petrolera y en la perforación de geotermia, pero básicamente estamos hablando de una industria a la par. De hecho, muchísimos de las técnicas son copiadas un poco del petróleo. Entonces, bueno, pues volviendo a lo de no los se puede copiar es con lo típico de las películas, cuando pinchan y sale el petróleo y dice, bien, lo hemos encontrado y les cae el petróleo encima. Aquí si te cae el vapor, las almueras que no, estabas claro. diciendo, ahí no, ahí es para correr, ¿no? Claro, te descalzas, sí. Pero vamos, es un poco así, ¿eh? Cuando se abre un pozo, pues es impresionante, ves temblar la tierra, literal, ¿no? Y el ruido de un pozo abierto impresiona. Luego, ¿qué pasa? Pues que hay silenciadores y se canaliza todo por tuberías para que, bueno, primero no se pierda ni la presión ni el flujo, ni la temperatura y, bueno, por temas ambientales, evidentemente, que también ha habido... Siguiendo con el símil de la olla a presión, ¿tenemos la válvula de la olla a presión también? O sea, quiero decir, ese pozo lo podemos controlar y cerrar, controlar el flujo. Sí, podemos controlar el flujo. Lo que pasa, o sea, bueno, a veces me han preguntado, ¿se puede regular hasta cierto punto? Tú puedes cerrar un pozo, pero cuando yo cierro un pozo, lo que hago, tú imagínate, yo tengo una olla express con el pitorrito medio abierto y está saliendo. Cuando yo cierro el pozo, lo que hago es no dejar salir el vapor. El vapor en superficie del pozo, ¿no? Imagínate, en la boca del pozo se enfría y se condensa y genera una capa de agua fría que para abrirla pues hay una serie de técnicas que tarda un tiempo, ¿vale? Entonces, yo no puedo abrir y cerrar un pozo, te lo digo esto porque me lo han preguntado para el tema de mix energético. Yo no puedo abrir y cerrar un pozo instantáneamente. Tarda. Entonces, cuando yo tengo un pozo abierto, ese pozo no se cierra jamás. O sea, eso dura hasta la vida útil del pozo, que puede ser 10, 15 años, lo que sea. 20, 30, lo que Para sea. quien no lo haya entendido, cuando dices de mix energético, es muy importante cuando está cualquier central de producción inyectando a la red, no tanto, además de la cantidad de energía que inyecta, sino el poder controlarla para adaptarse a la demanda cambiante que cada segundo va variando. Entonces, es interesante Correcto. tener pues una cantidad de energía adecuada inyectándose a la red, tanto en cantidad como que pueda seguir esa curva cambiante de la demanda. Entonces, la geotermia, por lo que dices, puede regularse en cierta medida, pero no es la mejor para hacer el seguimiento fino, ¿no? Sí, no, para hacer el seguimiento fino no es la idónea. Es idónea para ser energía de base, porque no se para nunca, es 24/7. O sea, la geotermia no es fluctuable no es como la solar, ¿no? No fluctúa con nada. Cuando yo tengo mi pozo abierto, pues está produciendo todo el rato 24 horas. Bien. Entonces... Seguimos, ¿no? Que estaba yo hablando de los geofísicos, echándoles porras, como dicen los mexicanos. Y bueno, pues nada, pues los geofísicos ya hemos visto un poco la importancia. Tengo que definir mi yacimiento, ver dónde está esa capa sello y así ubicar mi yacimiento para, bueno, ir más fino. Hay muchas técnicas sísmicas, gravimétricas, magnetotelúricas, que son las más llamativas y las más importantes a lo mejor desde el punto de vista de la geotermia. Y luego está la geoquímica, que ya la hemos comentado someramente, es muy importante. En los inicios cuando se está haciendo la exploración de dónde ubicar la planta, dónde ubicar el pozo, pues la geoquímica me permite saber la temperatura previa a la perforación. Hay una técnica que se llama geotermómetros que, bueno, puedo conocer la temperatura del yacimiento a través de las aguas, el contenido de mineral, de químico de los manantiales que tenga cercanos.
Eso por un lado, desde el punto de exploración es muy importante y también es muy importante para conocer, bueno, digamos que el yacimiento se recarga por un lado y se descarga por otro, ¿vale? Tiene como una circulación interna a modo convectivo. Bueno, pues la Sí, geoquímica es para que capaz... nos hagamos una idea, en una caldera de agua tenemos la fuente de calor, el quemador de gas o Correcto, de gasoil, lo que sea, y el agua entra por un sitio y sale por otro. Aquí ese correcto. circuito lo estaríamos estableciendo, ¿no? O sea, naturalmente es así. Yo tengo una zona de recarga y una fuente de calor que pues, puede ser mi cámara magmática o lo que sea, y el agua entra por un sitio, se calienta y tiende a ir a otro sitio. Entonces, con la geoquímica puedo conocer ese circuito. ¿Para qué es importante esto? Porque si yo reinyecto en la zona errónea, pues a lo mejor voy enfriando mi yacimiento. Entonces es importante ver dónde está el agua y hacia dónde va. Eso la geoquímica mucha información en este sentido. Claro, pero por lo que hablábamos antes de que se puede agotar un yacimiento, es importante esta recarga. Claro, si nos sacamos todo el agua que naturalmente tenía un ritmo de recarga y nosotros lo estamos Uh -huh. acelerando, y claro, si no se Uh -huh. produce esa recarga, nos quedamos sin pozo. Esto, por ejemplo, pasó en Cerro Prieto. Pues en los años 70, pues esto tampoco estaba tan sabido, ¿no? No se conocía también este tema de la reinyección. Entonces, bueno, Islandia, nadie reinyectaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que Islandia es un país que tiene una pluviometría brutal. Entonces tiene una recarga natural sin problema. El yacimiento se recarga solo. No hace falta que yo lo reinyecte. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos, el agua que sobraba la tiraban allí, tampoco había tanto tema medioambiental, la tiraban al suelo y ahí, de ahí salió el Blue Lagoon, no sé si lo conoces, pero es un spa brutal que han hecho en Islandia. No, Así no lo nació, ¿no? conocía. Bueno, pues así tal cual, así tan tonto. ¿Qué pasa? Que ellos no tenían problemas en el yacimiento. Luego ya te digo, por temas ambientales, incluso los irlandeses son muy estrictos, lo reinyectan, porque aunque no tengan problemas de presión en el yacimiento, pues tú no puedes destruir parte del ecosistema tirando agua a 80 grados. Pero en México pues tampoco se hizo, hicieron una laguna artificial, ellos vertían el agua allí y bueno, esta planta, Cerro Prieto, está en Mexicali, es una zona desértica. ¿Y qué pasó? Pues que poquito a poco empezó a bajar la presión, a bajar la presión y empezaron a tener que cerrar turbinas. Ahora, claro, tiene una laguna enorme con agua que ha estado pues decenios allí vertiéndola, pero claro, se les ha agotado no se les ha agotado completamente, pero han tenido que hacer un programa de reinyección y bueno, pues en fin, así es como la geotermia ha ido un poco avanzando en conocimiento y así está la cosa, es importante la Que reinyección. que es una técnica que tiene mucha... O sea, la curva de aprendizaje de esta tecnología está mucho más por mejorar que otras tecnologías, ¿no? Igual que la fotovoltaica, hemos visto que la última década ha bajado muchísimo los costes y ha mejorado las prestaciones, o la eólica también, que ahora un aerogenerador tiene 2 o 3 veces la potencia que tenía hace no tantos años. Pues la geotermia, esa curva de aprendizaje está todavía subiéndose, ¿no? Bueno, yo no diría tanto. Yo creo que la geotermia está bastante consolidada, que tiene sus problemas, sí. Bueno, sus problemas sus nichos de aprendizaje, pero un poco como todas. También el petróleo, bueno, pues las técnicas de prospección llegan hasta donde llegan y hay mucho por mejorar. ¿Que hay mucha investigación todavía por hacer? Por supuesto, pero técnicamente ya es viable y ahora lo que está pasando en Europa es que ya, bueno, hablaremos un poquito más tarde de Europa si quieres, no me quiero meter ahora en ese tema, pero yo creo que, o sea, técnicamente es viable, económicamente es un poco el punto
Y eso es lo que ya se está superando un poco sobre todo por los precios de las materias primas ahora. Vale, pues seguimos. Vale, pues nada, estaba un poco con el tema de la exploración y ya había hablado de la geología estructural, de la geoquímica y de la geofísica. Y después viene la etapa de perforación, que también la hemos comentado, tampoco me voy a extender en ella, pues ya hemos dicho que son técnicas parecidas a una perforación de petróleo, entre 1.500, 3.000, 4.000 metros. Y bueno, después viene un poco el monitoreo de campo. Cuando yo tengo una perforación hecha, pues tengo que testar ese pozo, tengo que saber la presión, el flujo, cómo funciona, la química que tiene, y eso es un poco la ingeniería de yacimiento. Quiero hacer la mención porque bueno, es un poco más a lo que yo me he dedicado. Y bueno, pues hay una serie de pruebas, de técnicas en las que se testea el pozo y son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un yacimiento que lo estoy estrenando, hay que darse cuenta que estamos hablando de geología, de tiempos geológicos. Ese yacimiento para que esté como yo lo encuentro ha tardado miles de años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para los inversores es muy importante hacer después predicciones a futuro. Entonces, esos datos que yo recopilo en el momento de la perforación son cruciales porque están dándome el punto cero del yacimiento, ¿no? De cómo es el yacimiento en el momento en el que yo lo obtengo. Después yo hago las perforaciones, monto la planta, empiezo a producir y altero el yacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? Pues que luego vienen los inversores y quieren, venga, ahora vamos a ampliar la planta. Y dicen a los científicos, ¿dónde perforamos? ¿Cómo se va a comportar esto? ¿Cómo va a fluctuar este otro pozo y tal? Bueno, pues para eso se utilizan herramientas de modelado numérico, que creo que tienes un programa este año, ¿verdad? Espero, sí. Espero tenerlo, sí. Bueno, pues en geotermia también lo utilizamos y bueno, comentar someramente que hay 3 fases de estadios en el modelo numérico. Uno es el inicial o el modelo estático, que es esto que he comentado. Es muy importante cuando perforo obtener los datos porque todos estos datos van a mi modelo inicial, a mi modelo estático. Bueno, primero voy a definir qué es un modelo. Un modelo es una representación de la realidad. Con los datos geofísicos, geoquímicos y geológicos, yo monto un modelo conceptual. ¿Cómo creo que funciona mi yacimiento? Y eso lo puedo plasmar en una computadora y darle valores de permeabilidad, de flujo. Ese es el modelo estático. Cuando yo ya monto la planta y empiezo a ver realmente qué está pasando, cuando yo extraigo agua, vapor y veo cómo fluctúan mi presión, mi temperatura, pues corrijo ese modelo, ¿vale? Es un proceso iterativo, corrijo ese modelo para que me dé los resultados que yo estoy obteniendo. Esto es el historical matching que se llama. Y cuando yo ya tengo eso montado, puedo hacer predicciones a futuro. Eso es muy importante y muy interesante sobre todo para el tema económico, para los inversores. Pues lo que digo, ¿no? Si quieres ampliar la planta o quieres hacer cualquier tipo de modificación o quieres simplemente saber si me va a durar 100 o 300 años, pues eso lo puedes hacer con modelos numéricos con escenarios futuros. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería comentaros desde el punto de vista de los estadios de un proyecto geotérmico. Ahora me quedaría pues hablar un poco, si quieres, de la geotermia en Europa y en España, como... Muy bien, pues sí, mira, si quieres hacemos un parón aquí o escuchamos el ¿sabías qué? Y volvemos ya para lo último que estabas proponiendo. Perfecto. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el mayor centro de generación eléctrica a partir de energía geotérmica es el complejo geotérmico de Geysers, los Géiseres, en Estados Unidos? Se trata de un conjunto de 22 plantas situadas en las montañas Mayacamas,
a unos 120 kilómetros al norte de San Francisco, California. Sus 22 plantas suman una capacidad instalada de más de 1.500 megavatios, 1,5 gigavatios. No obstante, no producen toda esa potencia y en la práctica su producción está alrededor de los 900 megavatios. ¿Cuánto es esto? Pues para hacernos una idea, esa es más o menos la potencia media de los reactores nucleares en España. También es la potencia que suponen cerca de 2.000 hectáreas de parques fotovoltaicos o más de 150 aerogeneradores. Pese a que la geotermia de alta temperatura no se puede situar en cualquier parte, en algunos lugares del mundo, como es el Anillo de Fuego del Pacífico que ha comentado Serezade, o las islas volcánicas, como las Canarias, la energía geotérmica puede suponer una muy interesante opción para abastecernos de energía de forma renovable y sostenible. Bien, pues después de este ¿sabías qué? Vamos a retomar otra vez con Serezade y para continuar hablando de geotermia. Vale, pues nada, ya por último hablar un poco de, porque bueno, hablamos de la geotermia en sitios muy exóticos, Islandia, México, Indonesia, países así que nos suenan lejanos, pero bueno, en Europa hay que tener en cuenta que ya se está implementando la geotermia de media y alta temperatura, más de media, en realidad. Lo que en Europa, por ejemplo, en París tenemos ya una red de calefacción interesante, que calefactan a 5.000 hogares, perdón, no 5.000, 500.000, inician, bueno, ya tienen un recorrido largo, empiezan como en los años 30 y ahora, bueno, pues ellos perforan a unos 1.500 metros y están viendo a ver si perforan un poquito más profundo para captar otro acuífero. Tienen, pues eso, calefactan, extraen agua de unos 60, 80 grados. Entonces, quiero decirte que en París es este ejemplo, luego hay países europeos que lo que hacen es utilizarlos para invernaderos y bueno, países europeos y aquí en España. Yo trabajé en un proyecto en la provincia de Almería para este caso, ¿no? Para calefactar invernaderos y bueno... Perdona, ¿en Almería hay alguna actividad, bueno, iba a decir volcánica? O sea, no sé si... ¿Qué requisitos tenemos para poder acceder a la energía geotérmica? ¿Hace falta que estemos debajo de un volcán? ¿O en alguna zona de las que has nombrado de subducción o donde hay una actividad geológica muy importante? ¿O en cualquier sitio con la profundidad adecuada podemos llegar a esas temperaturas, al menos las medias? A ver, en cualquier sitio se pueden llegar, pero el problema es a qué profundidad, ¿no? Porque si voy a llegar a los 8.000 metros, pues no viable, no es si llego económicamente. al magma, al núcleo de la Tierra, pues Claro, al final hace calor. Claro, el tema es que sea económicamente viable, pero efectivamente no hace falta que sea un vulcanismo tan brutal como en estos lugares que hemos hablado. Por ejemplo, en España tiene su potencial geotérmico. Tuvo un vulcanismo muy chiquitín, bueno, pues que está ahí en Olot, en Ciudad Real. Pero bueno, lo que pasa en la Almería es que la zona sur de España, bueno, es otra placa. Es que en España no conocemos mucho la geología de nuestro país, pero la placa de Alborán chocó con la placa ibérica y se formó pues la cordillera Sierra Morena, todo esto. Entonces hay manifestaciones termales en Granada, Almería. Entonces lo que quiero decir es que no solamente por vulcanismo, sino también por metamorfismo. Y es el caso de Almería, ¿vale? Esta presión generó esta presión genera temperatura y eso es lo que se explota allí. Y bueno, ya por último, hablar un poco de Canarias, que en Canarias tenemos geotermia de alta al uso. Geotermia de alta ¿Hay actividad volcánica en Canarias?
No lo sé, creo que he oído algo así de La Palma, algo así. Sí, o sea, ahora pues creo que ha quedado ya patente y evidente y me consta, ¿no?, que hay ya personas viendo un poco la posibilidad de hacer este tipo de proyectos en Canarias, porque bueno, pues ha quedado evidente que la geotermia está ahí, que el calor está ahí y que se puede usar y se puede hacer una industria con ello. O sea, vamos, Canarias es un objetivo claro, igual que Azores, donde se puede hacer geotermia sin mucho trabajo, vaya. Pues a ver si se abre esa oportunidad tanto de aprovechamiento energético, que bueno, ya hay islas canarias que están avanzando hacia su independencia energética, como el Hierro, por ejemplo, aprovechando fotovoltaica, eólica, ya sea terrestre o marina, geotermia, como tú estás diciendo, o bueno, llegado el momento también algún aprovechamiento del mar, la undimotriz o la maremotriz, que esas todavía también están por desarrollar, pero desde luego para islas, como hemos empezado hablando por Islandia, allí no tienen ese problema, pero aquí sí que la distancia supone un problema energético y económico para acceder a la energía. Bueno, pues no sé si nos quieres añadir algo más. Pues nada, bueno, pues que nada, que me sigáis por las redes, estoy sobre todo en LinkedIn, estamos trabajando, bueno, yo soy consultora y trabajamos bueno, en proyectos de consultoría para geotermia y ahora estamos trabajando en un curso. Entonces, bueno, pues mis actualizaciones las hago sobre todo por LinkedIn. Ya veremos si tenemos página web o cómo nos promocionamos. Y nada, muchísimas gracias, Álvaro, por tu oportunidad. A ti, quien le interese saber más sobre geotermia y si necesita servicios relacionados con la geotermia, bueno, geotermia o geología en general, y le interesa ese curso que dices que estáis preparando, que esté atento a tu LinkedIn, ¿no?, que dejaremos en las notas del programa. Correcto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Sherezade, muchísimas gracias por estar aquí, por el esfuerzo, y no sé si habéis oído de fondo también a un colaborador pequeñito que teníamos por ahí, que gracias a él por aguantarnos y por haber estado escuchándonos este rato. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas nada, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio 16 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.